Un saludo a toda la afiliación APSINA. Vamos a informarles sobre un tema muy importante que tiene que ver con la ley 9808. La APSE presentó una acción de inconstitucionalidad a esta ley que tiene que ver con, nosotros le llamamos la ley antihuelgas. Entonces, pues bienvenidos para esta explicación que vamos a tener aquí con el especialista en este tema y que fue el que presentó en nombre de la APSE pues la acción de inconstitucionalidad. Recordemos que en octubre del 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve que las situaciones no andan muy bien con respecto al respeto de los derechos a la huelga en América Latina, y entonces solicita a la Corte Interamericana que se abra un espacio consultivo, ¿verdad?, con respecto a estas obligaciones de los estados que están haciendo con los derechos sindicales y el derecho pues a la huelga, entre algunos de los que emitió al final en una opinión consultiva, ¿verdad?, la número OC 2721, que al final le da la razón a la APSE y al movimiento sindical en ese momento de Costa Rica. La Corte dice: la Corte reitera que los estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entre los cuales se encuentran los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Entonces, la APSE, pues con esta respuesta que da a esta opinión consultiva, se da la tarea de ver la posibilidad de que con esta afirmación que hace la Corte con respecto a la importancia de estos derechos que son propios de los trabajadores y de los sindicatos, entonces se da la tarea de buscar utilizar este medio, o sea, esta resolución, para ver la posibilidad de hacer una acción de inconstitucionalidad. Pero aquí lo importante es que eso se vio en la APSE, se vio en el Consejo, se vio en la Junta, ¿verdad? Y entonces se definió que sí era importante y que sí tenía posibilidades de que esto surtiera sus efectos. Y para eso entonces tenemos hoy aquí, de hecho ahora el 3 de diciembre, se presentó la acción de constitucionalidad en la Sala Constitucional, y hoy tenemos aquí al licenciado Manuel Hernández. Él fue el que hizo esta propuesta, y entonces él nos va pues a explicar algunas cosas. Bienvenido, Manuel, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, aunque sea en esta manera de virtual, pero bueno, gracias que está por aquí con nosotros. Y yo le preguntaría a Manuel, ¿en qué consiste esa acción presentada por la APSE? ¿Contra qué aspectos específicamente se basa esta acción, verdad? Recordemos que tiene que ver con algunos artículos de la ley 9808, qué dicen estos artículos, cómo fueron reformados estos artículos, en fin. Bienvenido, Manuel, muchas gracias por su participación. Muy buena tarde a Saray y a todos los afiliados y afiliadas a la APSE. Gracias por la invitación para referirme, desde luego, de manera muy resumida acerca de esta acción de inconstitucionalidad que interpuso la semana pasada APSE contra varios artículos de esta ley. Recordemos que el 21 de enero del año 2020, es decir, hace ya casi prácticamente 2 años, entró a regir la ley 9808, que, como dijo Saray, se conoce como la ley antihuelgas. ¿Y qué representa esta ley? Bueno, además de que es una ley que carece de legitimidad democrática, representa una venganza política contra la clase trabajadora que realizó un movimiento de huelga contra lo que era en aquel momento el proyecto de ley de fortalecimiento
de las finanzas públicas. Posiblemente una de las huelgas más largas que se han realizado en este país, sin lugar a dudas, la huelga con mayor duración en este siglo, que es ahora, como decía, ley de la República, y que lamentablemente esta ley está causando tanta afectación y destrucción de los programas sociales en perjuicio de los sectores más vulnerables de nuestro país. En términos muy generales, esta ley, que constituye una contrarreforma laboral, por una parte prohibió la huelga en los servicios esenciales y por otra parte restringió de manera ostentosa el ejercicio de la huelga en los demás servicios públicos. En el caso de la educación pública, en el nuevo artículo 376, quinquies, porque es que el artículo 376 en esta ley tiene varias réplicas, sometió la huelga, como decía, en la educación pública a un esquema muy disciplinado, a un esquema riguroso de prestación de los servicios básicos en los centros de educación, que obliga a mantener los centros educativos abiertos, pero además de esto, como si no fuera poco, limitó lo que es la duración del ejercicio de la huelga. Lo limitó hasta ¿cuántos días? Hasta 21 días naturales, si la huelga es continua, o si a 10 días, si 10 días naturales, si la huelga es discontinua. Pero además de esta disposición que viene a limitar lo que es la duración de la huelga en la educación pública, en el artículo 371 del Código de Trabajo, reformado por esta ley, se le impuso también a la huelga contra las políticas públicas que afecten los derechos de las y los trabajadores, otra limitación al ejercicio de la huelga, que puede ser hasta un máximo de 48 horas. Estas dos disposiciones son las que están impugnadas en la Sala Constitucional por la Asociación de Profesionales, perdón, a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Puedo referirme a la fundamentación, si le parece, Saray. Sí, Manuel, excelente, excelente, sí. Necesitamos saber cuál fue la fundamentación, ¿verdad?, de esta acción de inconstitucionalidad. Básicamente, aunque no exclusivamente, son tres motivos. El primer motivo que invocamos es que hay una violación del artículo 61 de la Constitución Política. El artículo 61 establece que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a la huelga, de acuerdo con las regulaciones que establezca la ley. Pero estas regulaciones que establece el artículo 376 en materia de regulación de la huelga en la educación pública y la limitación de lo que es la duración de una huelga contra políticas públicas, son limitaciones que no son compatibles con lo que establece el artículo 61 de la Constitución Política, porque significan, ¿qué significan? Un vaciamiento del derecho constitucional a la huelga, que es un derecho fundamental. Este es el primer motivo. El otro motivo que invocamos en esta acción de inconstitucionalidad es que, además de la violación del artículo 61 constitucional, se violenta el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo acerca de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Este convenio de la OIT comprende, es decir, recoge el derecho de huelga. Los órganos de control de OIT han establecido desde hace mucho tiempo que el derecho de huelga es un corolario natural
del convenio número 87, pero además, lo cual destacamos en esta acción de inconstitucionalidad, la doctrina y los órganos de control de la OIT han reiterado que cualquier limitación que venga a establecer un límite a la duración máxima de la huelga, salvo en los servicios esenciales, que desde luego la educación pública no constituye un servicio esencial, no es compatible con la libertad sindical. Y la OIT ha establecido de que cualquier limitación a la duración temporal de la huelga viene a afectar lo que es el ejercicio de la actividad sindical, que está reconocida y protegida en el artículo 3º del convenio 87. El convenio 87 hay que destacar que está ratificado por nuestro país desde el año 1960 y por tanto, de acuerdo con lo que establece el artículo 7º de la Constitución Política, tiene una jerarquía que es superior a la ley común, incluso al mismo Código de Trabajo que fue reformado por esta perniciosa ley. Este es el segundo motivo. Y el tercer motivo tiene que ver con lo que usted ya nos adelantaba, Saray. Esta doctrina y jurisprudencia de los órganos de control de OIT, que han establecido que el derecho de huelga es inseparable de la libertad sindical, fue asumida e incorporada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la reciente opinión consultiva, la OCE 27-2021, es decir, de este año. Esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proceso en el que APSE tuvo una participación muy importante, hay que decir que viene a configurar un nuevo paradigma de la libertad sindical en el sistema interamericano. Este pronunciamiento de la Corte estableció dos cosas que son fundamentales. En primer lugar, porque anteriormente no se había hecho de esta manera. ¿Cuáles son las obligaciones que en materia de libertad sindical tienen cada uno de los países del sistema interamericano? Pero además de esto, y esto hay que también resaltarlo, la opinión consultiva definió que la libertad sindical, que incluye el derecho de huelga, es uno de los derechos económicos, sociales y culturales que están comprendidos en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y además están protegidos en este artículo de la Convención Americana. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, digámoslo así, que no es cualquier alcaldía de pueblo, sino uno de los tribunales regionales más importantes de todo el mundo, viene precisamente ahora con toda la claridad y con toda la contundencia a establecer que la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y también el derecho de huelga está amparado y está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tratándose de concretamente de lo que concierne a esta acción de inconstitucionalidad, hay que también decir que en esta opinión consultiva, la Corte Interamericana vino a recoger, vino a incorporar en esta opinión la doctrina y la jurisprudencia de los órganos de control de la OIT. Y además, estableció y reiteró, con base precisamente en pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, que la huelga, por tratarse del último recurso que tienen los trabajadores para tutelar sus derechos sociales y económicos, no es susceptible
de limitaciones que vengan a imponer una limitación, que vengan a imponer una duración máxima en el ejercicio del derecho de huelga, como lo establecen las dos normas que se impugnaron. Una que viene a limitar la duración de la huelga en la educación pública y la otra que viene a restringir lo que es la duración de la huelga contra las políticas públicas. Entonces, para terminar, es entonces con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política, en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y además ahora en el artículo 26 de lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se impugnaron estas normas del Código de Trabajo y particularmente lo que es la fundamentación de la vulneración del artículo 26 se hizo con base en precisamente este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando entonces este sindicato al Tribunal Constitucional que por violentar lo que es nuestra Constitución política e instrumentos internacionales de derechos humanos, que le corresponde a la Sala Constitucional garantizar la supremacía de estos derechos fundamentales, que se anulen estas normas del Código de Trabajo que vienen a restringir lo que es el ejercicio de la huelga en la educación pública y además contra políticas públicas que lesionen los derechos de la clase trabajadora. Muchas gracias, Manuel. Es muy interesante esta situación. O sea que al final, Manuel, fue muy acertada la acción que tomó la APSE en el sentido primero de participar en esa acción consultiva, ¿verdad? Y segundo que, bueno, con la respuesta de apoyo a las libertades sindicales, eso nos sirvió también de elemento para que podamos como sindicato también ir a la Sala Constitucional y decir y aclarar y poner nuestra posición con base en lo que dice la opinión consultiva de cómo ese derecho a la huelga, que es parte del accionar sindical, que es parte del derecho de los trabajadores, que no es ningún privilegio, es parte de lo que es ser trabajador y estar en un sindicato, permitieron que pudiéramos presentar esta acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Manuel, ¿cómo ve usted ese asunto? Sí, como usted lo indica, Saray, la APSE participó en este proceso consultivo que se desarrolló en lo que es el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que agregar a lo que ya mencionaba, de que en este proceso tal vez no hubo esa, digamos, participación sindical a nivel latinoamericano que uno hubiera esperado. Pero para decirlo de alguna forma y poner algún ejemplo, en el caso de lo que son sindicatos de la educación, únicamente participaron 2 sindicatos de todo el continente americano. Un sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación de México y en Costa Rica la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Y uno de los temas que precisamente en este proceso denunció la APSE fue que la ley 9635 y además esta ley, la ley 9808, violentan derechos fundamentales. Y fuimos la única organización que planteó esto, y por esto entendemos que cuando la Corte está valorando y está definiendo, además de que la huelga es el último recurso que tienen los trabajadores para defender sus intereses,
y que por lo tanto cualquier limitación en la duración temporal no es compatible con la libertad sindical, este pronunciamiento tan específico va dirigido efectivamente contra el gobierno de la República y además que es un reproche, así lo entendemos, que está haciendo la opinión consultiva acerca de esta ley de la República. Y además que hay algo que sí quiero resaltar, es que en esta acción de inconstitucionalidad que se presentó por parte de la APSE, se le está solicitando a la Sala Constitucional que aplique lo que denominamos el control de convencionalidad, de acuerdo con el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque probablemente en el caso por lo menos de nuestro país, es la primera vez que se está impugnando una ley laboral de la República, invocándose lo que es la violación del artículo 26 de la Convención Americana, que ahora, con base en lo que estableció esta opinión consultiva, que señaló de que precisamente la libertad sindical, comprendiendo el derecho de asociación y el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga, que están recogidos en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, permite entonces ahora, con mayor razón, con mayor sustento, de acuerdo con esta opinión consultiva, desde luego que impugnar esta ley con base en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, con base en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, que establece cuáles son las obligaciones generales que tienen los países miembros del sistema interamericano, y con base en esta opinión consultiva, que define además cuáles son las obligaciones específicas de cada uno de los países, incluido Costa Rica, en materia de libertad sindical, se está solicitando a la Sala Constitucional que aplique el correspondiente control de constitucionalidad con la finalidad de que se remuevan estos obstáculos que establece el Código de Trabajo en las normas impugnadas contra el pleno ejercicio de la libertad sindical, y es una solicitud de manera insistente que se plantea en esta acción para que la Sala Constitucional pues aplique como tiene que ser, ¿verdad? Por formar parte en nuestro país del sistema interamericano este control de convencionalidad. Muchas gracias, Manuel, por esta información, esta aclaración, desde el punto de vista, pues, legal, ¿verdad? Jurídico. Pero bueno, aquí lo importante es rescatar la acción que estamos realizando. Creo que si tanto se dice en este país que somos un país democrático, donde se respetan los derechos, al haberse apoyado por la Asamblea Legislativa en ese momento, este proyecto que se convirtió en la Ley 9808 y que afecta directamente a las organizaciones sindicales, eso hace que, pues, que esta acción que se está realizando sea lo correcto, sea lo que como organización sindical la APSE ha visto y pretende y sigue y va a seguir luchando. De las trincheras que haya que hacerlo, va a seguir luchando y va a seguir adelante con esta acción, y esperemos pues que tengamos buenos frutos de parte de ella. Entonces, muchas gracias al compañero Manuel, muchas gracias a ustedes, compañeros, y aquí seguimos en la lucha y seguimos adelante como es la APSE, un sindicato combativo. Muchas gracias por la invitación, y para terminar, desearle a cada una y cada uno de los afiliados a la APSE una feliz Navidad y un venturoso año nuevo, y que ojalá que sea mucho mejor que este año que está a punto de terminar. Muchas gracias, Manuel, y aquí quedan ustedes todos informados, e igual que Manuel, pues desearle lo mejor, que tengamos un año próspero y más que todo un año con mucha fuerza, con mucha
capacidad, con mucha inteligencia, con muchos deseos de defendernos como trabajadores, recordando que tenemos que seguir adelante en esta lucha y como trabajadores de la educación, pues seguir con nuestras labores educativas. Muchas gracias.